Bueno, antes de comenzar con el tema del peronismo, podemos hacer una pequeña revisión de lo que había sucedido en términos políticos en la Argentina desde finales del siglo XIX hasta 1946. En este sentido, tenemos entonces que en el último cuarto del siglo XIX se consolida el Estado Nacional y lo hace bajo un gobierno de corte claramente conservador y oligárquico, sobre todo en términos políticos y en términos sociales, que sí tiene una mirada liberal en términos económicos y que sí pretende una modernización del país, pero en la cual los sectores medios y los sectores populares no tienen ningún tipo de representación ni cabida en las decisiones. Esta situación va a traer diferentes tipos de inconvenientes y ya desde 1890 comienzan ciertos levantamientos populares, sobre todo que están de la mano de lo que va a ser finalmente la Unión Cívica Radical y estos sectores medios que van a intentar pujar por tener un espacio de representación política, de representación en el gobierno. Y a partir de 1912 y la sanción de la Ley Sáenz Peña, que es claramente el esfuerzo de esta presión y de esta lucha de los sectores medios, se va a sancionar una ley electoral que va a permitir una democracia un tanto restringida todavía, pero por lo menos una democracia sin fraude electoral, y esto va a permitir que el gobierno sea ocupado a partir de 1916 por Irigoyen a la cabeza del Partido Radical. Este gobierno radical va a permitir entonces que los sectores medios se incorporen a los sectores dirigentes, va a haber un ámbito de mayor democratización, va a haber mayor participación en las decisiones y va a haber también ciertas aperturas. Un caso que veíamos la semana pasada importante, por ejemplo, tiene que ver con la reforma universitaria, y entonces ahí podemos ver todo un espíritu de renovación social que se va a dar a partir de el radicalismo en el poder. También es importante decir que lo que no logró transformar, o incluso quizás ni siquiera intentó transformar del todo el radicalismo, tiene que ver con la base económica de la Argentina, es decir, Argentina va a seguir siendo predominantemente un país agroexportador y tampoco va a lograr cambios significativos en las clases populares, porque si bien el Estado va a intentar hacerse mediador en algunos conflictos que se dan entre los grupos patronales y los grupos de trabajadores, finalmente va a terminar generalmente decantando en favor de los propios propietarios, de los propios empresarios, ¿no? Es decir, hay algunos hechos bastante conocidos, el más cercano a nosotros, la famosa Patagonia Trágica, donde después de intentar mediar en un conflicto con los trabajadores del campo va a terminar en una matanza. Luego del periodo radical, y por múltiples factores, entre los más importantes podemos decir la propia debilidad política del gobierno, del segundo gobierno de Irigoyen, y los efectos de la crisis del 29, que claramente se hacen sentir en la Argentina, sobre todo con el cerramiento de los mercados internacionales y la imposibilidad de seguir colocando los productos agropecuarios argentinos en los mercados europeos, sobre todo en Inglaterra. Va a llegar un nuevo periodo conservador, esta vez de la mano de un golpe de Estado. El primer golpe de Estado que va a inaugurar en la Argentina una sucesión de golpes de Estado como resolución a los conflictos políticos cada vez que la política no logra encontrar las soluciones a los temas económicos, sociales. Este golpe de Estado va a ser perpetrado por un sector importante del ejército argentino, en connivencia, en colaboración con los grupos conservadores, con las élites argentinas, con los grupos eclesiásticos, ¿no? Recordemos que hay una alianza casi natural, podríamos decir, entre el ejército, la iglesia y los sectores de élite, a tal punto que cualquier familia patricia tenía como
sueño, como objetivo, tener algún hijo en el ejército, por supuesto en los altos mandos del ejército, y algún hijo, por supuesto, también en los altos mandos de la iglesia. Ahora bien, para entender el peronismo es importante que podamos, por lo menos, dar alguna imagen de qué pasaba en esa década del 30, en esa década llamada infame. Sobre todo el apelativo tiene que ver con los altos niveles de corrupción, con la vuelta, además del fraude electoral, por supuesto, y en la cual se van a estar sucediendo algunos gobiernos militares con algunas elecciones amañadas donde van a participar algunos de los sectores más conservadores del radicalismo. Para entender qué sucede durante esa etapa, sobre todo para las clases populares, para los trabajadores, es interesante recordar que no tenían prácticamente derechos. No había posibilidades de que las agrupaciones de trabajadores pudieran influir en las negociaciones con sus patrones, con lo cual cada trabajador tenía que arreglarse más o menos como podía con respecto a conseguir su trabajo. No existían las vacaciones, no existían los servicios de salud, por supuesto no existían los seguros de accidentes laborales, con lo cual esto dejaba a trabajadoras y trabajadores a merced de lo que sus patrones dispusieran con ellos. Para dar simplemente un ejemplo, uno podía ser trabajador de un frigorífico, en un accidente de trabajo con una sierra podía cortarse un brazo, y entonces a partir de este accidente lo que hacía el patrón era despedirlo. No había indemnización, no había seguro de desempleo, simplemente era echado de su trabajo, y además que se encontraba sin trabajo, se encontraba con una discapacidad que le impedía, por supuesto, conseguir otro trabajo. Pero sin llegar a estos accidentes, también digamos que cuando las personas se ponían demasiado grandes para trabajar, dejaban de ser rentables y por lo tanto dejaban de ser contratables. Al no existir una jubilación, no quedaba otra que ser ayudado por algún miembro, alguna parte de su familia, o, bueno, quedar a la buena de Dios. Lo mismo si uno era mujer. La mujer, por ejemplo, podía quedar embarazada y entonces, ni bien se notaba ese embarazo, el patrón lo que hacía era despedir. Por supuesto, además hablamos de jornadas laborales de 12, 14 o 16 horas, hablamos de condiciones de trabajo insalubres. Y otra cuestión interesante, saliendo un poco de la cuestión laboral, tiene que ver con lo social. Es muy famosa la imagen de los trabajadores y las trabajadoras llegando ese 17 de octubre a la plaza, bañando sus patas en la fuente, pidiendo la libertad del coronel Perón, que se hallaba en ese momento preso por sus propios camaradas, y el impacto que esta imagen produjo en el imaginario social argentino. Hay un periodista que lo llamó el aluvión zoológico, ¿no? Los animales llegaron a la ciudad, y en buena medida, más allá de la masividad de la convocatoria, en buena medida, digo, lo que sorprende y lo que marca fuego ese momento tiene que ver con que las clases trabajadoras no tenían esa cierta habilitación para estar en el centro de la ciudad. Podían estar en la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires en tanto y en cuanto estuvieran desarrollando algún trabajo, pero no era el lugar al cual tenían acceso para el paseo, para el dar una vuelta, por varios motivos, pero el principal seguramente tenía que ver con los niveles de discriminación que esa sociedad porteña tenía para con las clases trabajadoras, también la persecución policial, por supuesto, que están haciendo ustedes por acá, a qué vinieron, y por supuesto una autodiscriminación, porque ese sentimiento de discriminación que aparece por parte de esa sociedad bien, hace que los propios trabajadores, las propias trabajadoras se autoexcluyan de ir a la ciudad.
Y lo que aparece acá es un poco la asunción de la dignidad de la clase obrera, del ser trabajador, ¿no? Expresada en esa frase de Perón, soy el primer trabajador. Bueno, hay un reconocimiento que hasta ese momento no existía dentro de la sociedad argentina. Ser trabajador es ser digno, el trabajador es importante, y en buena medida esa experiencia vital de las clases trabajadoras va a hacer que las marque a fuego en esa experiencia de vivir el peronismo. Y así llegamos a 1943, cuando un grupo de oficiales del ejército argentino, denominado el Grupo de Oficiales Unidos, con una caracterización nacionalista, pero con una mirada un poco más amplia en términos sociales, va a dar un nuevo golpe de Estado y va a comenzar a intentar solucionar las falencias que venía arrastrando el país. Esto simplemente como una hipótesis. A mí me gusta pensar que el peronismo, si bien es un hecho absolutamente original, propio de la Argentina y que es difícil de comparar con otros procesos, no deja de ser parte de un movimiento que comienza a darse tanto en Estados Unidos como en Europa luego de la crisis del 30 y sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, en la cual empiezan a aparecer estados con una mirada social mucho más fuerte. Se llega a la comprensión, de alguna manera, de que no se puede seguir sosteniendo el capitalismo sin incluir a la mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, el peronismo de alguna manera va a terminar encarnando eso, y esta es un poco la idea que traen estos oficiales unidos al hacerse cargo del nuevo gobierno. Por eso, la figura de Perón, desde la Secretaría de Previsión y Trabajo y después de algunas de las otras funciones que fue asumiendo, va a tener desde el principio un diálogo muy directo con esos grupos trabajadores, va a hacer efectivo el cumplimiento de algunas leyes que ya se habían dictado durante la época radical, pero que nunca habían logrado hacerse efectivas. Por ejemplo, la ley de trabajo de 8 horas, o las vacaciones y las jubilaciones y algunas otras cuestiones más, y además va a proponer y promocionar de alguna manera esta recomposición del lugar de los trabajadores dentro de la sociedad. Por supuesto, dentro del ejército existían diferentes miradas, diferentes líneas, y esto va a hacer que en un momento determinado, ya por el año 1945, Perón se transforma en una figura incómoda incluso para sus propios camaradas, lo que lo va a llevar a estar preso un tiempo y lo que va a dar el detonante de aquel famoso 17 de octubre de 1945. Lo cierto es que Perón, entonces, a partir de la construcción de esta relación con los trabajadores, con sus sindicatos y demás, va a empezar a armar la base política para finalmente presentarse a elecciones y ser elegido presidente de la nación en elecciones, por lo menos en los términos de la democracia que había planteado la ley Sáenz Peña, donde nuevamente se da el voto universal, secreto y obligatorio. En fin, con esta introducción un poco larga que planteamos esta semana, les invito a leer la lección 9 de Arata y Mariño y empezar a ver un poco qué sucedió en términos educativos durante esta primera etapa peronista que recorre del año 1946 al año 1955. En la clase van a encontrar algunas cuestiones destacadas que deberían ir prestando la atención, y también van a encontrar muchas de las preguntas que se hacen los autores y que yo rescato para que ustedes puedan focalizar cuando hagan la lectura en esas cuestiones que me parece son nodales para entender el peronismo y la educación en nuestra historia.